Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estudiar potencial eléctrico. Para ello vamos a iniciar primero con este sistema sencillo, un sistema de dos cargas puntuales. Consideremos una carga Q ubicada en el origen, una carga Q' e imaginemos que la carga Q' se mueve desde el punto A, el cual está indicado por el vector RA, hasta el punto B, indicado por el vector RB, y se mueve a lo largo de esta trayectoria. Nos interesa conocer cuál es el trabajo realizado por la fuerza eléctrica cuando la carga Q' se mueve en esta trayectoria. Por supuesto, esta trayectoria no se da si la única fuerza involucrada es la fuerza eléctrica. Esta trayectoria, por supuesto, debió haberse dado considerando otras fuerzas. Sin embargo, lo único que nos interesa es el trabajo exclusivamente realizado por la fuerza eléctrica. Repito, si la fuerza eléctrica fuese la única involucrada, la carga Q' solamente o se atrae o se repele de Q, porque sabemos que ese es el tipo de interacción eléctrica que tenemos. Entonces, la expresión general de trabajo es la integral de línea de la fuerza desde el punto A hasta el punto B. Aquí, si nos interesa el trabajo total sobre la carga Q', sustituimos la fuerza total. Sin embargo, ahorita nada más nos interesa el trabajo realizado exclusivamente por la fuerza eléctrica. Entonces, para ello, sustituimos F por la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales. Ya conocemos dicha expresión dado por Coulomb, 1 sobre 4 pi epsilon 0, Q', Q sobre R cuadrada, el vector unitario R, y en términos del campo eléctrico generado por la carga Q es igual a Q' y dicho campo eléctrico. Entonces, sustituyendo Q'E en la expresión del trabajo, nos queda el trabajo, en este caso ya es el trabajo solo generado por la fuerza eléctrica, es igual a Q', la integral de línea de el campo eléctrico desde A hasta B. Ahora, sabemos que, bueno, aquí se ve claramente el campo eléctrico es este Q sobre R cuadrada, va 1 entre 4 pi epsilon 0, va en dirección radial. Entonces aquí estoy expresando E como dicha amplitud en dirección radial. Vean lo siguiente, el diferencial de longitud en coordenadas esféricas se escribe de esta manera, un diferencial radial en R, luego tenemos este arco de un meridiano, es R de teta, en dirección paralela a los meridianos, y este arco de un paralelo, que es R seno de teta de phi, en dirección paralela a dichos paralelos. Entonces, observen que si multiplican estas componentes les da el diferencial de volumen, nada más para que lo tengan presente. O sea, les da el R cuadrada seno de teta de R teta de phi. Entonces, este es el diferencial de longitud, o sea, un diferencial de esta trayectoria expresado en coordenadas esféricas. Al hacer el producto punto del campo eléctrico con este diferencial de longitud, pueden observar que solamente sobrevive del producto punto la componente radial. ¿Okay? R punto teta me da 0, R punto phi unitario me da 0. Solamente nos quedaría E de R, lo tenemos expresado aquí. Entonces el trabajo resultante nos queda Q', la integral de E de R. Y como nada más estamos integrando en el eje radial, la evaluación es desde la distancia RA. La distancia RA es la magnitud del vector RA, o sea, desde el origen hasta este punto A. Y RB es la distancia desde el origen al punto B, al punto final. Entonces, aquí nada más en esta expresión vamos a evaluar en las distancias radiales de los puntos inicial y final.
¿Esto qué significa? Que independientemente de la trayectoria, siempre y cuando los puntos iniciales y finales sean iguales, este resultado va a tener el mismo valor. Entonces el trabajo debido a la fuerza eléctrica es independiente de la trayectoria, y sabemos por mecánica que cuando una fuerza cumple esa condición, que su trabajo realizado no depende de la trayectoria, se dice que es una fuerza conservativa. Entonces concluimos que la fuerza eléctrica es conservativa. Ahora, ¿qué pasa con esta misma observación, pero ahorita para el caso eléctrico, considerando la integral de línea del campo eléctrico en los puntos A y B, nos da, sustituyendo ya el valor del campo eléctrico generado por la carga Q, podemos encontrar que nos da de esta manera. Recuerden que E es 1 entre R cuadrada, proporcional a 1 entre R cuadrada. Su antiderivada nos queda menos 1 en R. Evaluamos y nos queda menos 1 en RB, menos por menos más, 1 en RA. Nuevamente aquí se observa que esta integral de línea del campo eléctrico queda solo dependiente de las distancias a las posiciones iniciales y finales. No depende de la trayectoria, es independiente de la trayectoria seleccionada. Y de la misma forma que la fuerza eléctrica, podemos concluir que el campo eléctrico también es un campo vectorial conservativo. Ahora observen esta expresión. Si lo desglosamos, simplemente multiplicamos Q sobre 4 pi epsilon 0 por 1 entre RA, nos queda un primer término y nos queda un segundo término. Ambos términos son muy similares, dependen de la coordenada radial, solo que el primer término está siendo evaluado en RA y el segundo término evaluado en RB. Vamos a definir una función, dado que la integral solo depende de las posiciones iniciales y finales, y podemos escribir esta función v, la que estamos definiendo, y podemos escribir esta integral de línea como dicha función evaluado en la posición A menos dicha función evaluado en la posición B. O sea, la función solo depende de la posición, de la coordenada, bueno, en este caso en particular de la carga puntual en la posición, pero quiero que lo vean esto de forma general, que al final, como ya comentamos que el campo eléctrico es conservativo, ya para un caso general, no el caso exclusivo de la carga puntual, lo podemos escribir como una función que solamente va a depender de la posición. Ahora, por definición y también por conveniencia, nos interesa escribir esto como la función evaluada en el punto final menos la función evaluada en el punto inicial. Observen que aquí está como inicial menos final. Nos conviene, bueno, y también por definición, escribirlo como la función evaluada en el punto final menos el inicial. Entonces vamos a multiplicar todo por un signo negativo y nos queda aquí que menos la integral de línea del campo eléctrico es igual a esta función evaluada en el punto final menos el inicial. Y aquí vemos que gracias a escribirlo de esta manera lo podemos escribir como delta V. Ahora, este delta V se le conoce como la diferencia de potencial eléctrico, y esta es el primer resultado importante de esta sesión. La diferencia de potencial eléctrico se define como menos la integral de línea del campo eléctrico desde A a B. Esto es general, esto no es para únicamente el caso del campo eléctrico dado por una carga puntual. Aquí es el caso generalizado.
vamos a esto le vamos a llamar diferencia de potencial eléctrico y vamos a llamarle potencial eléctrico a la función evaluada en cierto punto cuando tomamos como referencia un punto donde dicha función V, bueno, que es el potencial eléctrico, es igual a 0. ¿Okay? Básicamente vamos a tomar una referencia, que el punto inicial sea una referencia y que dicha referencia sepamos que sea igual a 0. En ese caso, a esta expresión le llamamos el potencial eléctrico. ¿Sí? Por supuesto, al final de cuentas es lo mismo, todo es diferencia de potencial eléctrico, pero muchas veces suele decirse simplemente potencial eléctrico. Hay que estar conscientes de que cuando se nos da potencial eléctrico es porque estamos tomando una referencia en donde el potencial es 0. De lo contrario, lo que estamos obteniendo son diferencias de potencial. ¿Okay? Este es potencial eléctrico. Ahora, del teorema fundamental del cálculo nos dice que la integral, o sea, esta ecuación que tenemos aquí es el teorema fundamental del cálculo. La integral de una función desde el punto A al punto B es igual a evaluar la antiderivada de dicha función en el punto B y le restamos la antiderivada de dicha función en el punto A. En este caso, la función es la derivada de f con respecto a x. Entonces aquí fácilmente se ve que la antiderivada es tal cual f. La versión en 3 dimensiones del teorema fundamental del cálculo es el teorema fundamental del gradiente, el cual nos dice que la integral de línea del gradiente de una función escalar es igual a evaluar dicha función escalar en el punto final y le restamos la función escalar evaluada en A. Entonces, del resultado anterior, de la diferencia del potencial eléctrico, podemos comparar, ¿okay? O sea, menos la integral de línea de punto de L, comparamos con el teorema fundamental del gradiente y podemos observar que menos E lo podemos escribir como el gradiente del potencial eléctrico. ¿Sí? O sea, aquí arriba es puramente matemático, puse la misma notación para que se vea la idea. Pero aquí, bueno, ya en el caso físico, esto es el potencial eléctrico. Entonces, menos E es igual a el gradiente del potencial eléctrico. Y concluimos que E lo podemos escribir como menos el gradiente del potencial eléctrico. Ojo aquí, no confundan, esto es nabla y esto es delta. Entonces, E es igual a menos el gradiente del potencial eléctrico. Además, el campo eléctrico, al ser conservativo, que más al no depender de la trayectoria, si la trayectoria es cerrada, o sea, el punto inicial y final son iguales, podemos concluir que la integral de línea cerrada del campo eléctrico es igual a 0. Ahora, esta integral de línea cerrada del campo eléctrico podemos utilizar el teorema de Stokes, que ya conocemos, y reescribirlo como la integral de superficie del rotacional del campo eléctrico. Y como esto es igual a 0, significa que esta integral de superficie también es igual a 0. Ahora, de este resultado de la integral de superficie del rotacional es igual a 0, podemos concluir algo interesante. Veamos lo siguiente. Esta integral de línea sobre una trayectoria cerrada, digamos, imaginemos que dicha trayectoria cerrada es esta elipse
y que la superficie que le asociamos es una superficie plana. Ahora, para este caso, la integral de superficie se hace sobre esta superficie y nos va a dar 0, dado que esta integral de línea es 0 sobre este contorno. La superficie seleccionada no necesariamente tiene que ser una superficie plana. Puede ser, por ejemplo, una superficie cilíndrica. Imaginen esto como si fuese un cesto. Aquí está hueco. La tapa de abajo sí está cerrada. Entonces aquí el contorno es esta línea negra. Y la integral de línea pues, nos seguirá dando 0. La integral de superficie en este caso también nos va a dar 0, pero aquí la superficie es distinta. La superficie es este cilindro hueco y sin embargo vamos a obtener el mismo resultado de que es 0 esta integral de superficie. O puede ser una superficie, un cilindro más largo, o puede ser una superficie esférica o cualquier tipo de superficie, siempre y cuando tengan el mismo contorno nos va a dar el mismo resultado, y en este caso el resultado es 0. Entonces, como puede ser cualquier superficie, sería muy raro que para cualquier superficie diera 0 gracias a la integral. ¿Okay? O sea, la integral nos puede dar 0, puede ser que el producto de puntos sea 0 o que pues al sumar las contribuciones nos dé 0, pero sí suena complicado que para todas las superficies las integrales me dé 0. La única forma para que eso se logre es que el rotacional sea tal cual 0. ¿Okay? Entonces concluimos que dado que la integral de línea es 0, el rotacional del campo eléctrico es igual a 0. ¿Okay? Entonces repito, el campo eléctrico por supuesto no es 0. Si le sacamos su rotacional es igual a 0. Ok, entonces ahora este potencial, bueno, lo que acabamos de ver fue definido para una carga puntual. Y bueno, empezamos con el caso de una carga puntual. ¿Cómo lo hacemos cuando tenemos una distribución de carga? Entonces veamos, bueno, sabemos que el campo eléctrico depende de, que el campo eléctrico satisface el principio de superposición, como lo vimos en la sesión pasada, cuando queremos calcular el campo eléctrico de distintas configuraciones de carga, es simplemente la suma vectorial de dichas contribuciones. Entonces, de la expresión general del potencial eléctrico, de la diferencia de potencial eléctrico, si este campo eléctrico se compone de la suma de varios campos eléctricos, al desplegarlo y al distribuir esta integración, el operador integral es lineal, entonces puede operar sobre cada una de las componentes de la sumatoria. Entonces nos va a quedar una sumatoria de integrales y cada integral por sí sola es una diferencia de potencial eléctrico debido a cada componente de campo eléctrico. ¿Okay? Entonces aquí pues, fácilmente podemos observar que la diferencia de potencial eléctrico lo podemos repartir entre las diferencias de potencial de cada configuración de carga, bueno, de cada campo eléctrico. Ahora para el caso vamos a ya ahora sí pues calcular directamente en específico el potencial eléctrico para una carga puntual ubicada en el origen y la referencia en donde el potencial es 0 es en infinito. ¿Okay? Entonces vamos a tomar como referencia una distancia muy lejana que llamamos infinito y vemos, así aquí sustituimos el campo eléctrico debido a una carga puntual e integramos y evaluamos. El punto inicial es infinito, el punto final es a una distancia r de dicha carga.
vemos que nos queda 1 en R menos 1 en infinito. Esto nos da 0 y por lo tanto el potencial eléctrico es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q sobre R. ¿Okay? Entonces repito, esto es para el caso de una carga puntual. En el origen nos interesa en cierto punto alejado una distancia R del origen. Esta es la expresión del potencial eléctrico en dicho punto R. Ahora, ¿qué pasa si la fuente, o sea la carga puntual, se ubica en otro punto distinto del origen? El potencial eléctrico en un punto P, ubicado por el vector posición R, el vector R, es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q sobre la magnitud de R menos R', donde R' es el vector que va del origen a la posición de la carga puntual. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, R menos R' es este vector que va de la carga puntual al punto de interés y nos interesa su magnitud. Para el caso de un conjunto de cargas puntuales, hacemos por superposición, sumamos el potencial que genera cada uno de ellos en el punto de interés y esto matemáticamente es esta sumatoria de los potenciales que genera cada uno de ellos. Entonces, y va, por lo tanto, en este ejemplo en particular es igual desde 1 hasta 3. Y aquí me faltó una i, aquí es QI. Ahora, en el caso continuo, donde tengamos una distribución de carga, esta sumatoria se convierte en una integración de los diferenciales de carga que componen al objeto cargado. Entonces la expresión general es 1 sobre 4 pi epsilon 0 integral de dq sobre R menos R'. El vector R va del origen al punto de interés y el vector R' va del origen hacia los diferenciales de carga. ¿Okay? En el caso en donde la distribución de carga sea lineal, sustituimos el dq por un lambda de L. En el caso donde sea una distribución superficial, dq se convierte en sigma, diferencial de área, y en el caso en donde ya sea un volumen, el dq se convierte en ρ por un diferencial de volumen. Ok, entonces en conclusión, pues, vimos diferencia del potencial eléctrico que se define como menos la integral del campo eléctrico total. Okay, este es el campo eléctrico total debido a toda distribución de carga existente. Integral de línea desde el punto A hacia el punto B. Y si nos interesa el potencial eléctrico en cierto punto en el espacio, lo obtenemos de esta forma: 1 sobre 4 pi epsilon 0, integramos todos los diferenciales de carga, la contribución de todos los diferenciales de carga. Aquí remarco, esta expresión es cuando el potencial es 0 en infinito, o sea, esta expresión solamente es válida para distribuciones de carga finitas. Okay, repito, solamente es válida para distribuciones de carga finitas. Me voy a regresar. Si esta distribución de carga fuese, digamos, una línea de carga lambda, pero de longitud infinita, no podemos utilizar esta expresión. No lo podemos utilizar porque como la distribución de carga se extiende hacia infinito, no vamos a tener potencial cero en infinito. ¿Okay? Otro ejemplo es un plano. Si el plano se extiende hacia infinito, tampoco podemos utilizar esta expresión. ¿Okay? Entonces, esta expresión es únicamente cuando el potencial es cero en infinito, y eso se cumple cuando la distribución de carga es de tamaño finito. Ok, pues muy bien, hasta aquí le dejamos. Nos vemos en la siguiente sesión.